Bueno, pues antes de iniciar, les recuerdo que para que no haya inconvenientes, apaguen sus micrófonos. Y bueno, nos habíamos quedado en el tratamiento hormonal y habíamos visto que, bueno, había una pregunta en la clase pasada de por qué se le daba tamoxifeno a estas pacientes y al dárselo en el cáncer de mama podría ocasionar cáncer endometrial o es uno de los factores de riesgo que está asociado. Y pues investigué un poquito y mencionaba que, pues, como dice aquí, o sea, el tamoxifeno modula la expresión del receptor. Entonces, lo que ocurre con el cáncer de mama es que nuevamente no permite que los estrógenos se unan, pero también modula el receptor de de la progesterona. Entonces, va a estar haciendo que el endometrio crezca y crezca, entonces va proliferando y pues ese es el riesgo que mencionaban que tenía para desarrollar cáncer de mama, digo, de endometrio. Entonces, en estas pacientes, primero, como estamos viendo aquí, es un tratamiento adyuvante, por lo que ya se le quitó el útero y las células que quedan son dependientes de estrógenos, no de progesterona para su crecimiento. Y pues va a evitar que se unan estrógenos, va a modular el receptor de progesterona y pues no van a estar proliferando. Además de que ya no tenemos un endometrio sano que responda a progesterona para que esté proliferando y pues haya riesgo de cáncer. Entonces fue lo que vi de eso. Ok. Eh, ya habíamos visto tratamiento de sustitución hormonal y tenemos el tratamiento hormonal del carcinoma seroso. Se ve aparte porque lo que hemos estado diciendo es uno grado 2 y es bastante agresivo. Entonces nos menciona que este tratamiento se recomienda cuando se confirma antes de la histerectomía, o sea, en una biopsia preoperatoria, el cáncer o la muestra tiene características serosas. Y ya vimos esto en una diapositiva pasada, pero la estetificación completa constaría de histerectomía abdominal, una salpingo o ferectomía bilateral, lavados peritoneales, disección de ganglios linfáticos y también biopsias peritoneales y de diafragma. Entonces, una vez que ya tengamos la estadificación completa, nos menciona que eh, se puede dar este tipo de tratamiento ya que incluso en la enfermedad que no ha llegado o que no ha invadido a otros espacios, se encuentran con METs, nos podemos encontrar con METs importantes y nos menciona que pues el pronóstico puede ser bueno, pero solamente si lo encontramos en etapa 1 o 2. Ok, y ya vamos a ir viendo el tratamiento por etapas. Primero en la etapa 1A nos menciona que, pues, si después de la cirugía ya sin un tumor residual comprobado, o bien si este se encontró confinado un pólipo, pues se asegura la observación postquirúrgica sin algún otro tratamiento. Mientras que todas las demás etapas en el grupo A, perdón, en la etapa 1 ya con cualquier subclasificación, se tienen que someter a un tratamiento adyuvante y nos menciona que el paclitaxel con carboplatino es bueno y se puede asociar con braquiterapia vaginal, pero en algunas pacientes, sobre todo en aquellas que ya han recibido radioterapia, nos menciona que el tumor puede tener una resistencia intrínseca a esta. Entonces, sí se recomienda, pero aún hay como que algunas cosas que estudiar. Ok, en el estadio 2, a pesar de lo que se menciona ahorita en el estadio 1, mencionaba que la radioterapia pélvica con o sin quimioterapia adyuvante, pues podría ser útil. En el estadio 3, como estas tienen predisposición a recurrencia, sobre todo a distancia por la diseminación del tumor, nos menciona que tratamiento hormonal, perdón, quimioterapéuticos como paclitaxel y carboplatino pueden ser útiles, sobre todo si se le añade radioterapia. Y menos que en el estadio 4, pues es en el que se van a diagnosticar la mayoría, por lo que vemos que no van a tener tan buen pronóstico la mayoría de las pacientes con este tipo de cáncer. Se pueden ver favorecidas por una citorreducción quirúrgica, pero tiene que ser muy enérgica. Y nos menciona que en dado caso de que haya una enfermedad o que queden algunas cimbras tumorales, o sea, la enfermedad residual, va a ser el principal factor pronóstico. Y después de esto se le puede dar quimioterapia nuevamente con esta combinación de
paclitaxel y carboplatino. Otra de las opciones que tienen estas pacientes es inscribirse a un estudio clínico y nos menciona que, pues en pacientes que no, que ya el tratamiento sea difícil y el manejo también, pues es una recomendación que se les puede hacer. Una disculpa, permítanme. Perdón por eso. Perdón por eso. Ya continuamos. Después tenemos el tratamiento para preservar la fertilidad y, pues por obvias razones esto va a ser en pacientes un poquito más jóvenes. Nos menciona que en estos casos la terapia preferida va a ser la hormonoterapia y obviamente sin histerectomía. Pero antes de saber si lo vamos a meter en un protocolo para preservar la fertilidad teniendo un cáncer endometrial, tenemos que hacer estudios de fertilidad, ya que algunos procesos que pueden provocar cáncer endometrial también pueden reducir la fertilidad. Y mencionaba el libro que, bueno, en el libro nada más mencionaba que se le tienen que hacer estudios a la mujer, pero pues eh, un embarazo sería cosa de dos, entonces supongo que también sería favorable hacerle estudios pues a la pareja. Em, Nos mencionaba que este tipo de tratamientos es posible sobre todo en aquellos que tienen grado uno. De hecho mencionaba que era el único, em, como que la única indicación para hacer este tipo de procedimientos es un adenocarcinoma grado uno y obviamente sin evidencias de invasión hacia miometrio, o al menos sin invasión grave a miometrio. Ay, mientras que en algunas lesiones grado 2 sería necesario evaluar por la paroscopía. Bueno, entonces el tratamiento preferido, pues como ya lo dijimos, va a ser hormonal y para ello se van a usar las progestinas. Estas se van a ir pues bajando en cuanto a indicación. Nos mencionaba que la más utilizada es el acetato de megestrol y esta se da por vía oral. Después el 17-acetato medroxiprogesterona y nos mencionaba que también la progestina con tamoxifeno pueden ser útiles, así como los agonistas de la GnRH. Pero, bueno, ahorita lo menciono. Este, después en estos pacientes, obviamente se tiene que estar vigilando y esta es mediante biopsias y dilatación o con legrado cada 3 meses. Y nos menciona que si el tumor persiste o empeora, empieza a crecer más, se tiene que cambiar de régimen o aumentar las dosis. Y una vez que ya pues haya una recurrencia del tumor, primero hay una mejoría y después haya recurrencia, o bien si esté progresando y no se detenga, pues sí es recomendable hacer una histerectomía. Ahora, en las mujeres con cáncer endometrial, de los tipos que ya vimos, el nacimiento de un niño sano es un escenario bastante viable, no tiene por qué impedirlo. Y nos menciona que en algunos casos pues, puede ser necesario la utilización de técnicas de reproducción asistida. Ahora, después del parto, si la paciente ya decide que ha acabado su vida pues, reproductiva, se puede hacer una histerectomía y es lo más recomendado. Pero si esta aún quiere seguir teniendo fertilidad, pues se recomienda tener una vigilancia regular para detectar alguna recurrencia, ya que en sí el principal propósito del tratamiento hormonal es que hay una reversión de estas lesiones. Ok. Algunos factores pronósticos para todas las pacientes, no solo para aquellas que quieran preservar la fertilidad, son los que se muestran en esta tabla, que es edad avanzada. El tipo histológico nos menciona que, como ya habíamos visto anteriormente y como he estado repitiendo mucho, el carcinoma de células claras y el seroso papilar uterino, pues son los más graves.
también el grado tumoral, la presencia de invasión o no a miometrio. Recordemos que este es un factor importante para suponer si ya se esparció hacia otras regiones las células tumorales. También si hay invasión hacia algunos ganglios linfáticos, recordemos que los relevantes en estos casos son los pélvicos y los paraórticos. La citología peritoneal, que se utilizó, y también la respuesta del lavado peritoneal al momento de la cirugía. Si tuvimos un tumor de gran tamaño, y también los niveles de la expresión tumoral. Perdón. Pero de todos estos, el más importante va a ser una etapa, bueno, sí, la estadificación FIGO al momento de hacer la cirugía, ya que esta va a incorporar muchos otros factores. Y como vemos en esta tablita, pues las avanzando los grados del tumor. En el 1A la supervivencia es del 91%, en el 1B de 88, 1C 81, 2A 77, 2B 67, 3A 60, 3B 40, 3C 32, 4A 20 y 4B ya solamente de un 5%. Casi va bajando de 10 en 10. Entonces, ¿cómo sería el manejo de una recaída? Primero, nos menciona que el factor pronóstico más importante va a ser dónde esté el sitio de la recaída. Y la mejor estrategia para manejarlas va a ser, pues con todo lo que tengamos, va a ser con cirugía, radiación, quimioterapia o bien una combinación de todas estas. Y el mejor escenario de una recaída es que ésta se dé en la cúpula vaginal de una paciente que previamente haya recibido radiación, ya que este tumor va a responder a radioterapia externa. Entonces, en otras mujeres que hayan recibido radiación, la única opción va a ser una exanteración pélvica. ¿Y a qué se refiere eso? Pues prácticamente quitas todos los órganos en bloque, quitas vejiga, parte de los ureteros, quitas una parte de la vagina y quitas recto y colon sigmoides. Mientras que si hay unas recurrencias ganglionarias o si se da enfermedad pélvica, nos menciona que en estas ocasiones va a haber una mayor probabilidad de causar una enfermedad que progrese sin importar el tratamiento que se dé después. Y pues lo que se puede optar en estas ocasiones es una radioterapia externa y una cirugía citorreductora, recordando que una vez que se ha hecho una cirugía citorreductora, el factor importante es saber qué tanto células tumorales quedaron. Mientras que en cáncer endometrial, si está muy diseminado o si hay recaída, la quimioterapia sistémica menciona que es poco eficaz y nuevamente en personas que ya tengan un difícil manejo, se puede optar para meterlos a algún estudio experimental. Muy bien. La terapia hormonal nos menciona que el TAP es el régimen más activo, pero también recordemos que comparándolo con AP, sí es el más activo, pero también tiene muchos efectos secundarios. Pero pues en estos casos lo que intentamos es una mejoría de la supervivencia. Y nuevamente otra terapia que nos podría ayudar es el paclitaxel con carboplatino, utilizado para muchos, como ya vimos. También la progestina con o sin tamoxifeno puede ser utilizada y nos menciona que es una opción menos tóxica, aunque pues en estos casos siempre hay que pensar en la paliación. Y pues nos menciona que hay que tener una muy buena comunicación con la paciente para lograr un equilibrio entre los síntomas y la toxicidad terapéutica, todo pues para el bienestar de la paciente. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, todo bien. Sí. ¿Todo bien? Bueno, continuaríamos con sarcoma, doctora. ¿Quiere hacer algún comentario? ¿No tienen ninguna pregunta ustedes? Realmente el manejo lo ve el oncólogo, ¿no? Pero sí es importante el pronóstico. Y lo peor de todo es que como es un tipo de cáncer que se relaciona con el sobrepeso, que se relaciona con la diabetes, pues imagínense la frecuencia en su comunidad. Adelante.
Bueno, ya continuaríamos con el siguiente tema, que es sarcoma uterino. Ok. Bueno, primero, los sarcomas, o más bien, todos los tumores del cuerpo uterino se pueden dividir en estos tres, que serían los carcinomas, que son los que acabamos de ver, los sarcomas y los carcinosarcomas. Nos menciona que estos dos últimos son poco comunes, pero suelen comportarse de una manera más agresiva que los carcinomas. Y pues obviamente contribuyen a un número desproporcionado de muertos. Se desproporción de estos últimos dos con el primero. Entonces, primero vamos a hablar un poquito de generalidades de los sarcomas. Y pues tienen como dos ramas de diferenciación. Una es en el músculo liso y suele dar leiomiosarcomas. Pero también pueden derivarse del tejido del estroma y pues se denominarían tumores del estroma endometrial. Los carcinosarcomas o tumores mullerianos mixtos, eh, como su nombre lo dice, tienen, tienen elementos tanto carcinomatosos como sarcomatosos. Entonces, en todos ellos vamos a poder encontrar un componente epitelial, un componente del estroma, y como ya mencioné, su otro nombre son los mullerianos mixtos. Mientras que los sarcomas y los carcinosarcomas pues van a crecer de manera rápida, se van a diseminar principalmente por vía linfática, pero también por hematógena, y pues su pronóstico es sombrío, más que de los carcinomatosos. Estos dos ya viéndolos como conjunto y características que comparten. Bueno, en cuanto a su epidemiología, los sarcomas van a corresponder del 3 al 8% de todas las neoplasias del útero. Y los carcinosarcomas mencionaba que como son raros, pues su epidemiología está un poquito más sesgada, porque en algunos estudios los meten dentro de los sarcomas, en algunos otros no. Y esto es lo que nos comenta, que antes los dividían dentro de los sarcomas, y cuando estaban dentro de los sarcomas, estos correspondían al 40%. Uy, esperen, se está acabando la pila. Ahí voy, ahí voy. Ya. Estos correspondían al 40%, pero el otro 40% correspondía a los leiomyosarcomas, entonces pues están como en una relación 1-1. Pero ahora que ya lo sacaron, pues los más comunes son los leiomyosarcomas. Después que en 10 al 15% son los sarcomas del estroma endometrial, y del 5 al 10 los sarcomas indiferenciados, que un poquito más adelante vamos a hablar de ellos. Entonces, nos menciona que el carcinosarcoma va a ser la forma metaplásica del carcinoma endometrial. Es una de las teorías que se tienen, ya que algunos de ellos menciona que pueden iniciar como un cáncer del endometrio y después irse filtrando hacia miometrio e irse diferenciando, pero ahorita lo vemos un poquito más adelante. Entre los factores de riesgo, nuevamente, como son tumores un poco extraños, no se tiene también identificados los factores de riesgo, por lo que se tienen pocos y pues no se está tan seguro de ellos, pero entre los que se pueden mencionar es el contacto crónico y excesivo con los estrógenos, el uso de tamoxifeno, ya lo mencionaba Tony en la clase pasada, la raza afroamericana, y también que haya antecedentes de radiación pélvica previa. Y entre algunos factores protectores que se han encontrado son anticonceptivos orales combinados y el tabaquismo, que este era uno de los factores de protección que también mencionaba Víctor al inicio de este bloque para los leiomiomas. Bueno, entonces, primero, en cuanto a los leiomyosarcomas, tienen un origen monoclonal. Y antes se creía que se originaban de los leiomiomas benignos, pero hay puntos a favor y puntos en contra de esta teoría, ya que si bien muchos de ellos se suelen encontrar cercanos a un leiomioma benigno, también pueden darse lesiones de novo y solitarias, nada cercanos a un leiomioma. Y pues por esto mismo que se pueden encontrar cerca de los leiomiomas,
encontraron que comparten algunas vías moleculares y por eso está como que en discusión si se derivan de ellos o no. Después, los tumores del estoma endometrial, pues van a ser tumores que van a ir acumulando aberraciones cromosómicas, pero a pesar de que sean muy variables, casi siempre se van a ver afectados el brazo corto del cromosoma 6 y del cromosoma 7. Muy bien, en cuanto a los carcinosarcomas, pues estos van a ser monoclonales y nos menciona que, como ya lo mencionaba, estos van a tener tanto elementos del estroma como elementos del epitelio y estos pueden ser malignos siempre son malignos cuando se habla del estroma y pueden ser benignos o no cuando se habla del epitelio. Entonces, estos se encuentran mezclados en un solo útero, pero sí están bien diferenciados. Ahorita vamos a ver las imágenes histológicas. Y en cuanto a los factores de riesgo, pues son iguales a los del carcinoma endometrial que nos los mencionaba Martel. Y pues ambos elementos de este cáncer van a salir mencionaba que o una de las teorías que se tiene es que salen de solamente de una célula progenitora endometrial y que estas van adquiriendo mutaciones distintas también, pero la más relevante va a ser la de P53. Además mencionaba que las mutaciones pues van a compartir en ambos elementos, tanto en el del estroma como en el del epitelio. Ok. Igual si no quedó muy claro, ahorita más adelante hay una tablita que yo creo que ayuda a definir muy bien los carcinosarcomas. Pasamos a diagnóstico. Si tienen dudas, me van diciendo. Bueno, primero, los signos y síntomas. El más importante, como también fue en el cáncer de endometrio, va a ser hemorragia vaginal anormal, pero ya se empiezan a encontrar muchos más signos y síntomas. Va a ser un cuadro mucho más florido, ya que también se le puede agregar dolor pélvico o abdominal, obviamente dependiendo del crecimiento de los tumores, aunque estos suelen crecer bastante grandes. También se puede dar una secreción abundante y fétida y puede tener síntomas digestivos y genitourinarios una vez que empiece a comprimir a los alrededores. También nos menciona que 33% de las pacientes que tienen estos cuadros refieren molestias significativas, entre los cuales estas molestias significativas podemos encontrar la expulsión de coágulos, un crecimiento uterino rápido, menciona que puede estar hasta la mitad del abdomen o incluso en la parte superior del abdomen, en el tercio superior. Y pues también algunos otros que podemos encontrar es un prolapso de un pólipo sarcomatoso a través del cuello uterino. Ahora, todos estos síntomas, o al menos la mayoría, se pueden confundir con un leiomoma con necrosis. Entonces, pues, obviamente vamos a requerir de otros estudios para hacer un buen diagnóstico. Bueno, esto es lo que mencionaba. Como tiene un crecimiento muy rápido, menciona que el útero sale de la pelvis y puede llegar incluso a la porción media o superior del abdomen, pero mencionaba que cuando hay un crecimiento tan grande, suelen tener baja malignidad y solamente es en menos del 1% de estos casos. Eh, y nos mencionaba, bueno, esto planteaba una pregunta en el libro que decía, bueno, sí crecen con rapidez, pero ¿cuándo es un crecimiento significativo? Pues realmente no se sabe y se han hecho estudios para corroborarlos, pero pues aún no se tiene información que relacione tanto el crecimiento y saber cuándo ya ha habido pues diseminación a los otros lados. Entonces nos menciona que a pesar del cuadro tan florido que acabamos de ver, muchas mujeres refieren pocos síntomas. Y aquí se corrobora lo que ahorita estaba mencionando. Este es un sarcoma uterino, está enorme. Y pues aquí lo cortaron. Aquí, gracias a los señores que ya señalaron qué es cada cosa, aquí tenemos la cavidad endometrial, el cuello uterino y pues algunos anexos. Y lo partieron a la mitad. Continuamos con muestras endometriales. Doctora, quedan 10 minutos y está el otro link. ¿Le parece bien si nos pasamos al otro? Sí, nada más en esa imagen que tenías, Sí.
¿Cómo creen que se pueda diferenciar una miomatosis de ese útero antes de partirlo? Que crecía de forma irregular. No, así se ven los miomas, igualitos, monstruos como ese hemos quitado. La única diferencia es el crecimiento rápido. O sea, obviamente al momento de hacer el diagnóstico. Si lo ven antes de cortarlo, no puedes hacer diferencia entre los miomas y el sarcoma, o sí lo pueden ver. No. No. ¿Sale? No. El Ok. problema aquí va a ser, ya haces el diagnóstico y a lo mejor la revisas en 3 meses y obviamente el crecimiento va a ser muy rápido. ¿Sale? Bueno, entonces nos vamos al otro link. Sí, es el segundo que está en el grupo de Gine. Ok, bye.